Buenas tardes, mi nombre es Nora Ramírez, la fundadora de Dravet Colombia. El día de hoy nos acompaña Laura Victoria Guío, epileptóloga y neuróloga, quien es la especialista de mi hija Luciana y también es la especialista de varios de nuestros niños de Dravet Colombia. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Nora. Laura, yo quiero que le cuentes a las personas que nos siguen en el canal por qué ha sido tan exitoso el tratamiento que tiene Luciana, porque ella quedó funcional, que tú la has tenido en tratamiento sus últimos 4 años a la niña. Bueno, pues la verdad es que, como hemos hablado tantas veces, el éxito de un tratamiento médico siempre está en que logremos trabajar todos en equipo con una meta clara. Eso implica cosas como que sepamos hacer un adecuado enfoque de los pacientes, hacer una detección lo más temprana posible de las enfermedades de los niños. En este caso estamos hablando de una epilepsia que es refractaria, que es secundaria a un síndrome genético específico, que es el síndrome de Dravet, y que entre más temprano lo detectemos y empecemos pronto el tratamiento, mucho mejor. Entonces, el primer factor que ha hecho que a Luciana le vaya bien es que realmente ella tuvo la buena suerte de tener una mamá juiciosa, una familia juiciosa, y de tener un primer médico que la vio, un neuropediatra que la vio, que detectó rápidamente la posibilidad de que tuviera un Dravet y empezó un tratamiento pensando en esa posibilidad. Eso nos facilitó que Luciana, uno, tuviéramos exámenes temprano, y dos, que nunca se hayan utilizado medicaciones que habitualmente por los protocolos de epilepsia normales de urgencias se utilizan, como la fenitoína o el uso de carbamazepina o oscarbazepina en la infancia, que son muy buenos para la mayoría de epilepsias, pero para esta en particular causan mayor problema. Entonces esa detección temprana prendió las alertas y facilitó que desde el principio se hiciera un tratamiento pensando en protegerla por si podía ser esta enfermedad. Entonces ese es un factor inicial. Importante. Bueno, hablando de ese tema, Laura, ¿cuáles son esos signos que cualquier papá dice no es una epilepsia normal de las que uno conoce, que solamente se trata con un solo fármaco y con crisis cortas que no requieren llegar a una sala de reanimación ni complicaciones tan graves como las que sufrimos los papás que tienen los niños con Dravet? Sí, pues digamos que hay que pensar en varias cosas, ¿no? Uno es que la epilepsia es realmente el nombre de una enfermedad o de un síntoma realmente. La epilepsia es un síntoma de que el cerebro de una persona no funciona bien y hace un corto eléctrico y facilita un tipo de crisis que llamamos epilepsia. Además que las crisis son muchas, ¿no? Pueden ser crisis con movimiento, crisis sin movimiento. Entonces eso es un síntoma. ¿De qué? De que el cerebro no funciona bien. ¿Por qué no funciona bien el cerebro? Hay 1000 razones diferentes. Y ahí es donde también entra la situación. Si yo tengo una crisis corta, autolimitada, o sea que dura entre segundos y minutos, y solo el cerebro logra calmarla, eso es una crisis de epilepsia habitual, que se autolimita y no hay problema. Cuando hay estatus epilépticos, que son crisis que no se autolimitan, muy prolongadas, son peligrosas, no son las habituales, y si una persona hace estatus epilépticos, eso ya es un signo de alarma de que no es una epilepsia que va a ser fácil de manejar y que necesita que estudiemos un poco más a fondo cuál puede ser la causa y cómo podemos ayudar antes de que eso siga empeorando la situación. Y un consejo para los papás que siempre yo veo, sobre todo en neurología cuando he compartido habitación con otros niños, es que no quieren recibir el diagnóstico genético. No solamente en Dravet, en el resto de epilepsias que son de origen criptogenético. Sí, digamos que siempre hay que buscar la causa, ¿no? Tanto como se puede, no siempre la encontramos, pero hay que buscarla y más las que ya conocemos. Y algunas de las causas son genéticas y por alguna razón a veces los papás sienten que si lo heredaron genéticamente de ellos es su culpa. No lo comprendo porque no, o sea, lo comprendo porque sé que pasa, pero no es un miedo ni una tendencia, digamos, racional, es emotiva, porque realmente nadie escoge sus genes, o sea, eso no es culpa de nadie. Una enfermedad genética no tiene culpables, son cosas que simplemente ocurren. Pero tienes razón, muchas veces a los papás les da miedo decir, bueno, ¿será que lo heredó de mí? ¿O lo heredó del papá? ¿O de quién lo heredó? Pero uno, eso no es culpa de nadie. Sí, pero en nuestro caso en Dravet sí es necesario tanto el estudio del Sí. portador como el de los progenitores para poder tener ese diagnóstico completo.
Sí, hay muchas enfermedades genéticas que son, o sea, no todo lo genético es hereditario, que es una de las confusiones, a veces no siempre son heredadas. Y en muchas enfermedades como el Dravet uno necesita saber si es una mutación de novo, o sea, solo el paciente tiene la mutación, o si de verdad es hereditaria, tanto para ayudar al paciente como a la familia. Entonces, es un poco como quitar ese miedo a saber si la enfermedad es de origen genético o no, ¿no? Bueno, ¿y cuáles serían esas claves, bueno, que nos han funcionado también con la niña para que ella haya bajado la cantidad de hospitalizaciones que fueron tan altas los primeros años y en este momento llevamos 1 año y 2 meses que no entra a la unidad de cuidado intensivo, no entra al hospital? Está muy bien, Luciana. Ya ha pasado todas las crisis. Como que no entra al hospital, sí, pero por ambulatorio, por consulta pero no externa. tenemos ese tipo de emergencias que pasaban en los primeros años. Claro. Pues, exacto, o sea, está yendo como todos quisiéramos que vaya, por consulta externa, ¿no? En forma ambulatoria y no hospitalización, que es lo ideal. Bueno, es habitual que los Dravets los primeros meses y los primeros años de vida sean los más difíciles, porque es cuando la enfermedad surge y se facilita. Además es una enfermedad que se facilita por infecciones y por fiebre. Y las vacunas. Claro, las vacunas son un tipo de infección controlada. Si uno se pone una vacuna y no hace inflamación, no sirve la vacuna. Entonces la vacuna es como una infección chiquita, por decirlo de alguna forma. Entonces las vacunas con frecuencia son uno de los desencadenantes de enfermedades como el síndrome de Dravet. No son la causa, que también es una confusión a veces de algunos papás y dicen, entonces si no le pongo la vacuna no va a desarrollar la enfermedad. No, porque la desarrollará cuando haga una infección urinaria o una otitis o alguna otra enfermedad. Entonces no ponerle las vacunas no previene la enfermedad, que a veces es una confusión que algunos papás tienen. Y es habitual que los primeros años sean difíciles. ¿Y qué hay que hacer? Hacer un tratamiento juicioso, o sea, que los papás logremos hacer un tratamiento en conjunto con los papás y con el equipo tratante. Y el equipo tratante pues está constituido por los médicos, por los servicios paramédicos y por los servicios de urgencias, que es una de las dificultades grandes a veces que tenemos. Y es muy importante entonces que esos tratamientos se hagan tan rápido como es posible, o sea, tampoco podemos poner una medicación y esperemos 6 meses a ver si sirve, no. O sea, hay que ir haciendo las cosas en forma ordenada y programada para buscar el tratamiento que mejor nos funcione y detener la progresión de la enfermedad tanto como sea posible. El mayor deterioro en muchos de los Dravet está dado por los estatus epilépticos. Entonces, entre menos estatus epilépticos o más temprano se controla el estatus epiléptico, el deterioro sí vemos que es menor. Entonces eso es en gran parte lo que hace que Luciana está mucho mejor. Pues yo puedo decir a nivel personal que dentro de la mejora que nosotros hemos podido tener con Laura es porque yo tengo una buena calidad de información. Por ejemplo, en la enfermedad que maneja Luciana, cada vez que ella cambia el tipo de convulsión que presenta, yo llevo un video o un reporte o... Las dos, en realidad. Sí, para explicarle a ella, porque pues obviamente primero empieza fiebre, después aparece una fotofobia, después cuando no duerme bien se desmayan. Lo que le pasó en enero de este año, que empezaba a dormir y a los 20 minutos después de darle la medicación ya estaba convulsionando. Y yo, ¿pero qué le pasa a Luciana? Correcto. Sí, además porque estas enfermedades no son estáticas, que es otra cosa que uno debe saber, ¿no? O sea, no es que ya lo controlé y ya de aquí para adelante todo bien, no. Los niños crecen, las enfermedades cambian con el tiempo y con el crecimiento de los niños. Y en Dravet tú lo has visto que las crisis cambian. Y lo importante es la información que yo le reporté al médico. Si yo voy a consulta, yo tengo 5 ejes que el médico debe saber cuáles son. Si presenta crisis, si el paciente duerme bien, es que el no dormir bien es mortal para un Dravet y eso lo debe saber el médico. Si el niño no duerme bien, tiene que saberlo. Que su comportamiento no es alterado, eso también lo tiene que saber, porque hay medicaciones como en el caso de Luciana, que cuando le subimos el Keppra la pone con alucinaciones, eso también lo debe saber el médico. Si el niño acepta la medicación. Sí, porque hay niños que no les gustan y la escupen y... Exactamente, eso es súper importante. Y cómo va ese proceso cognitivo del niño. Esa es la recomendación que yo le hago a cualquier papá. Si usted va a consulta, usted debe reportar esas 5 cosas, porque ese es el tiempo que el médico debe evaluar en cómo va el tratamiento clínico, porque para eso es que usted va a la consulta.
y uno lo agradece inmensamente. O sea, de verdad que los papás lleguen organizados a la consulta es una maravilla. Porque yo llego y si no hemos tenido que... Laura lo sabe, yo llego y una vez es un reporte, eso es así, sí. Tenemos esto, tenemos este problema, bueno, entonces ella sabe, bueno, entonces eso ya cuando ella termina de hacer la formulación clínica, ella me dice el plan de tratamiento para este mes o esos 3 meses, si implementamos otra medicación, lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Esa es la comunicación ideal que se tiene que tener con el niño. Y efectiva. Exactamente, eso sí. Igual. Sí, porque además es una cosa importante que tú lo sabes perfectamente, y es que uno quisiera tener 3 horas por consulta, y más con pacientes como Luciana que son difíciles. Pero el sistema nos permite teóricamente 20, obviamente eso es imposible, entonces siempre terminamos con consultas. Sí, yo sé. No es la única, todos mis pacientes son similares, pero se hace lo que se puede, créanme que uno hace lo que se puede. Pero el hecho de que sean organizados, o sea, lo que tú haces, o sea, que nos organicemos con tener todos los exámenes a mano organizados, tener la información pertinente organizada, eso optimiza el tiempo de consulta y optimiza la ayuda que nos podemos dar mutuamente. Exactamente, porque lo que necesita saber el médico es cómo está el cerebro del niño. Él no solamente necesita saber si hay convulsiones o no, él necesita evaluar cómo va lo que nos ayuda a pediatría con la evaluación del neurodesarrollo es sintetizar todo y saber si lo que estamos haciendo vamos por el camino correcto. Eso es lo que yo he notado en el tratamiento integral que yo manejo con Laura, y ese es el mismo tratamiento que manejo con las otras especialidades en el OMI. Cosa tal de que cualquiera que llega, sea el neurólogo que sea, uno ya sabe, viene con vómito y diarrea, entonces ya sabe, medicamento por vena. Entonces ya tenemos como una buena comunicación con todos los 8 neurólogos y la epileptóloga, entonces ya manejamos como que el mismo lenguaje. Y con los pediatras y los médicos de urgencias. Porque Luciana entre los tratamientos tiene, por ejemplo, dieta cetogénica. Eso implica que si llega deshidratada y en un servicio de urgencia se hacen los protocolos habituales y me le ponen dextrosa, le dañaron la dieta, se dañó la dieta y puede convulsionar más. Entonces son muchos detallitos en los tratamientos que se facilitan, y lo otro que hacen papás como tú es que tienen muy claro ciertas cosas, o como tú incluso me decías, entonces anotemos en la historia clínica y tenemos como unas indicaciones que tú puedes tener ahí a mano por si la niña entra a urgencias en otro lado, ¿no? Como estas medicaciones no prohibidas, se le puede colocar. Si la niña se deshidrata, hidratar con lactato de Ringer o solución salina, no destroza. Y pasar los medicamentos a la vena para evitar que los esté expulsando. Exacto, y que no le vayan a dar un suelo de hidratación oral, el que venden en la droguería, ¿no? Nos toca hacer un suero especial en la casita. Sí, eso también es algo súper importante. Yo creo que una de las cosas que más ha funcionado es eso, la buena comunicación, y que Laura sabe que de la formación profesional que tengo, yo entiendo que a veces la desesperación de los papás los hace cometer muchos errores, como todos esos productos mágicos que le ofrecen a uno, que cura epilepsia, que quita eso no es así. Las enfermedades metabólicas son muy sensibles a la alimentación, a los cambios del clima, al estrés del niño y también a la evolución cerebral. En la medida que ellos van creciendo, como que todo va mejorando. Sí, no todos los síndromes con Dravet sí van cambiando, y la epilepsia a veces tiende a estabilizarse por unos años. Hasta luego llega la adolescencia y otra vez regresa. Pero tiene sus altos y bajos, y precisamente todos tenemos que irnos acostumbrando o acomodando esos altos y bajos para ayudarle a la niña, ¿no? Exactamente. Y el trabajo de rehabilitación que le haces, que indudablemente es uno de los pilares en cualquier tratamiento. O sea, un niño que tenga una dificultad con un buen trabajo de rehabilitación. Sí, eso es muy cierto. Por ejemplo, no solamente es lo que yo hago a nivel de neurorehabilitación, porque lo que yo hago es tratar de hacer un entrenamiento funcional en las áreas en las que Luciana está más corta con la evaluación que le hace pediatría. Yo soy muy pendiente de la escala que me entrega la pediatra, y en esas áreas que veo que tienen mayor deficiencia son las que tengo orientadas las terapias que yo realizo. Pero yo tengo un acompañamiento multidisciplinar con logopedia ocupacional y física, porque un cerebro que es sensible a epilepsia es un cerebro que requiere una estimulación diferente, con mayor acompañamiento, mayor apoyo. Claro, la idea es que sea así, o sea, el personal de salud está para ayudar, y nosotros lo que hacemos es guiar.
pero en convenio con ustedes, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo, y una buena guía de tratamiento, de rehabilitación, es lo que hace que ellos vayan mejor, ¿sí? Nosotros sabemos algunas cosas desde el punto de vista médico, pero ustedes son los que están en el día a día con los niños y son los que saben el resto, porque de hecho nosotros aprendemos también muchísimo de ustedes nos enseñan trampitas que nosotros podemos después enseñarles también a otros familiares. Pues Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, yo quisiera que todos mis niños de la VET Colombia estuvieran en centros de referencia y pues ese es un sueño. Sí, sería ideal. Que todos tuvieran ese mismo tratamiento integral con especialistas en un hospital nivel 3 y que, como tú lo sabes, todos queremos llegar a la terapia génica, pero pues obviamente... Todos queremos, ojalá que nos funcione pero la idea es que para poder llegar a un tratamiento como este tipo, los niños tienen que llegar en una mejor calidad. Y para eso toca tener todas las recomendaciones que hace el neurólogo, porque los primeros años y ese desarrollo cerebral que ellos van a tener, el cambio que van a tener el resto de la vida va a ser importante para ellos. Vale la pena el trabajo que se hace con los niños y el trabajo que ustedes hacen con sus muchachos, siempre vale la pena, entonces hay que hacerlo y hay que trabajar juntos. No es más, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego.